30 de julio de 2020. Pues tenemos una mala noticia. La señora San Juana Martínez se ha retirado de las mesas de negociación. Entonces, pues esto se quedará trabado todavía. Esperemos a ver qué ¿Y responde por el qué se sindicato. retiró? Porque en un tuit está diciendo que el líder sindical de los telefonistas está metido en el conflicto, entonces Ajá. pues no quiere participar por esta razón, lo cual pues es una exageración. Lo único es que el sindicato de Notimex está dentro de la ONT, que también está los sindicalistas de Sí, telefonistas y otros sindicatos más, ya. pero bueno, pues esa es una parte del grupo, pero pues ellos no Ujú. están interviniendo en las negociaciones, entonces, pues bueno, ya esto, No, pues, otra vez va para atrás, ¿no? Y bueno, soy Alejandro Meléndez desde Coyoacán, mi querido Jorge Meléndez, ¿cómo vas? ¿Ya se pudo resolver tu internet con estos de Telmex que son una sala? después de 3 días, como 50 llamadas y bromas mías y de otras personas, de 2 idas a Teléfonos de México aquí en Atlisco, de 2 súplicas a unas camionetas que andaban por ahí. Por fin, hasta hoy en la mañana, se pudo resolver lo del internet. ¿Qué te dicen en Teléfonos de México? Hay una falla en el sistema, ni reporte ya nada, estamos al tanto. Y luego te dicen, la vamos a pasar con un ejecutivo. Y el ejecutivo jamás contesta. Vas a la sucursal de Teléfonos de México y te dicen lo mismo. Sí, ya sabemos que se ha caído el sistema, estamos reparando el asunto. Oiga, señorita, pero si me corren de mi trabajo porque yo estoy trabajando a distancia, pues no podemos hacer nada. Arrégleselas usted, al fondo hay un teléfono, vaya y marcas, repite 3 veces que pongas los 10 números, los pones y nadie te contesta. Y así, por el estilo, podría seguir, pero no se trata de eso el programa. La ineptitud de Teléfonos de México, pero eso sí, el dinero que se lleva el señor Slim y los despidos que hace y las trácalas y demás. Así están las cosas. Tu micrófono. Qué terrible situación, ya varios han reportado esta semana, pues estas fallas y bueno, pues esperemos que se puedan resolver. Y bueno, mi querido Eric Mesa, ¿cómo vamos allá en Santa María la Ribera? Pues yo muy bien, pero yo creo que Hugo López-Gatell no está como tan contento porque se estaba quejando que pues algunos gobernadores no estaban asistiendo a eh, pues las reuniones de la CONAGO, que se filtró que tuvo una ríspida discusión, ¿no? Pero pues siendo una reunión de trabajo, pues siempre hay ríspidas discusiones y que pues que se les sancionara a los gobernadores si no acataban las medidas necesarias. Entonces se va a poner bueno más adelante la guerra de tuitazos y también pues la guerra de declaraciones el día de la mañana en la conferencia mañanera. ¿Cómo ven? No, pues eh, como bien dices, mañana esperaremos a ver qué sucede en esa mañanera. Mi querida Cari, ¿cómo vas allá desde la colonia Doctores? ¿Se nos fue Cari? Sí, Perdón, creo aquí que está estoy, ahí. aquí estoy. Ahí Muy está. bien. Lo que pasa es que aquí el vecino sacó el perrito y entonces había un poco de relajo. Pero bueno, pues bien con estos asuntos, ya saben, de el vivir y no salir de casa.
Hoy salí como muy brevemente, igual chorro de gente en la calle, ya un poco más protegidos la mayoría, cosa que anima por lo menos a poder salir más tranquilamente, y pues ahí tejiendo cubrebocas y ya sabes, ¿no? Trabajando desde acá. Oye, ¿y qué tenemos en las noticias, Cari? Cuéntanos. Pues resulta que por coronavirus han muerto 222 docentes de la CENTE en 3 estados. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación advirtió que no existe condiciones para el inicio del ciclo escolar 2020-2021 a distancia, debido a que en algunos estados la infraestructura de conectividad y acceso a la tecnología entre las comunidades escolares es deficiente, cosa que ya lo hemos hablado desde hace ya un ratote, ¿no? Pero pues es cierto y lo dice la CENTE. También dio a conocer que en Chiapas, Michoacán y Ciudad de México han muerto 252 docentes, algunos en activo y otros jubilado por coronavirus. Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CENTE en la Ciudad de México, dijo que si bien el magisterio disidente no se niega a seguir en contacto con sus estudiantes para mantener el aprendizaje, consideró que no hay condiciones para reanudar las clases a distancia en un corto plazo. Señaló que el 10 de agosto, fecha que estableció la SEP para el inicio de actividades escolares, ha quedado rebasada. No obstante, dijo que aún hay tiempo para que la dependencia convoque a los diferentes sectores educativos, incluida la CENTE, para diseñar una estrategia integral que atienda a las comunidades alejadas, donde el acceso a televisión es deficiente y donde nunca les llegó tampoco la señal de los programas de Aprende en Casa, que era el que me quería acordar la vez pasada que estábamos platicando también, de este programa que fue muy famoso, el Aprende en Casa, pero bueno, este es el que se está desarrollando ahorita, pero que pues a final de cuentas no ha podido llegar a toda la gente y a todos los niños en todo el país. Y bueno, también sigamos con temas educativos, la SEP prevé que el ciclo escolar inicie a distancia, ¿no? A diferencia de lo que está pidiendo la coordinadora, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, adelantó que el ciclo escolar 2020-2021 comenzará a distancia ante la pandemia de coronavirus COVID-19. Reitero que los estudiantes volverán a las aulas de manera presencial hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Sin embargo, eso no significa que las clases no puedan arrancar con la educación a distancia y la estrategia Aprende en Casa. Afirmó que en redes sociales circula información falsa sobre posibles ajustes al calendario escolar, por lo que invitó a la comunidad educativa a estar pendiente del mensaje oficial sobre el inicio del ciclo escolar 2020-2021, que se dará el próximo lunes. En la conferencia presidencial de las 7 de la mañana, el secretario de Educación dio a conocer esta información, que bueno, pues aquí estamos hablando de varias cosas, ¿no? O sea, pues estamos hablando por un lado de que efectivamente con Aprende en Casa, que es un buen modelo educativo, que es un modelo que es muy aspiracional y que sí podría llegar a todos los niños, pues no llega a todos. Ese es el problema, porque estamos hablando de niños de comunidades alejadas en donde el internet pues no, de plano no hay, donde no tienen acceso a computadoras o a dispositivos ni portátiles ni fijos para poder conectarse a internet, y pues donde de plano también hay maestros enfermos que tampoco pueden regresar a las actividades físicas, bueno, de presenciales, por decirlo de otra forma, porque pues a final de cuentas están enfermos y pueden ser un riesgo totalmente de contagio tanto para ellos como para los alumnos. Y por el otro lado está esta insistencia en que pues definitivamente el ciclo escolar no se puede detener, que era lo que platicábamos ayer, ¿no? O sea, a final de cuentas estos niños tienen que tomar sus clases y tenemos que ver cuántos van a regresar, porque pues sabemos que hay miles que no van a volver a la escuela en este ciclo escolar, que ahí es en donde va a venir la parte interesante de este nuevo ciclo. Y bueno, en los datos de salud en México, la Secretaría de Salud informó que hay 46,000 defunciones confirmadas por coronavirus y 416,179 casos confirmados. Hasta el último corte de este jueves, el director general de epidemiología, José Luis Alomía Segarra, detalló que se estiman que 50,079 personas son activas en este momento en el país. Y bueno, no sé si quieren tener un comentario, dar algún comentario al respecto de todo esto, o ya me voy directo a las nacionales, ¿cómo ven? Chicos. Mi querido George. Vengan las nacionales.
El presidente de México confía en que la recuperación económica tras el desplome histórico va a ser buena y rápida. Andrés Manuel López Obrador se mostró este jueves confiado en que la economía se recuperará en la segunda mitad del año tras el desplome histórico de 18.9% del segundo trimestre de 2020 por la pandemia de coronavirus. Ya esperábamos estos datos porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los 3 meses peores. Si ustedes recuerdan, la pandemia comienza a afectar en marzo, apuntó el mandatario, pues sí, fue de cuando empezamos y se cerró todo, ¿no? Apuntó el mandatario en su conferencia de prensa matutina, el Producto Interno Bruto de México se desplomó un 18.9% en el segundo trimestre de este 2020 respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras preliminares divulgadas este jueves por el INEGI. En este periodo bajaron todas las actividades, empezando por el sector industrial, que fue un 26%, seguido del de servicios, 15.6%, y el agropecuario cayó en 0.7%. Y bueno, el exgobernador César Duarte seguirá por ahora encarcelado en Estados Unidos. La jueza estadounidense Lauren F. Lewis, a cargo del juicio de extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte, acusado en México de desvío de dinero y delitos electorales, presidió este jueves la audiencia de libertad bajo fianza del mexicano sin tomar alguna decisión al respecto. La defensa tiene hasta el martes próximo para entregar las traducciones de unos documentos citados en la audiencia de hoy para que la jueza de distrito de Miami tome después una determinación. Durante una visita por videoconferencia de más de 3 horas, los abogados del político mexicano y la Fiscalía de Estados Unidos, que representa el gobierno de México, presentaron los argumentos ante Luis, quien debe determinar si hay circunstancias especiales para su puesta en libertad. Pues ojalá que no, porque hay mucho dinero ahí de por medio que se le perdió ahí sin querer queriendo a Chihuahua, ¿no? Y bueno, también aquí comentarles que en Periodistas Unidos traemos un análisis bien interesante sobre por qué Rosario Robles está en la cárcel y Emilio Lozoya no. Y les quiero compartir una parte, pero pues obviamente para que con toda la intención de que ustedes se metan y lo terminen de leer, porque resulta que Rosario Robles y Emilio Lozoya son los dos más altos funcionarios mexicanos del gobierno de Enrique Peña Nieto acusados de corrupción. Pero mientras la exsecretaria de Desarrollo lleva un año encerrada en prisión preventiva, el exdirector de la petrolera estatal Pemex afrontará su proceso en libertad. Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Social del 2012 al 2015 y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de 2015 a 2018, ambos cargos en la administración de Peña Nieto, está acusada de permitir el desvío de fondos públicos por unos 255.6 millones de dólares a través de universidades públicas y empresas fantasma. Mientras que sobre Lozoya, exdirector de Pemex entre 2012 y 2016, pesa el haber recibido supuestamente 10.5 millones de dólares de la constructora Odebrecht en sobornos, a cambio de obras públicas y un fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta de fertilizantes. Son tratos claramente diferentes. Lozoya fue prófugo de la justicia, capturado en España y extraditado el pasado 17 de julio en México. Compareció esta semana ante 2 jueces de control, con lo que lo dejaron en libertad condicional, por lo que no pisará la cárcel mientras afronte su proceso penal. Un destino muy diferente es el de Robles, quien fue encerrada en espera de juicio tras acudir a declarar el pasado 13 de agosto de 2019. Aquí es donde yo hago este paréntesis para que George nos haga su análisis, que obviamente yo sé que George nos va a hablar muy bien de esta situación, de por qué a Rosario sí y a Lozoya no. O sea, no sé si aquí tiene que, no quiero que salga a mi lado feminista, ¿no? Pero no sé si tiene que ver por el hecho de ser mujer o por qué, porque además estamos hablando de que a Rosario la agarraron y ya no la dejaron salir, ¿se acuerdan? Y que después este juez que la detuvo ya ahí en prisión preventiva, resultó ser primo de Dolores Padierna, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Entonces, ¿qué dices, George, al respecto de esta situación? No, el asunto es, como siempre, es un asunto político y discrecional. La justicia en el mundo, pero sobre todo en México, es muy discrecional. El señor Lozoya, pues por más trácalas que haya hecho, que esas son las que se conoce, Odebrecht, agronitrogenados, Fertinal, etcétera. Pero acordémonos, si se le quiere acusar también al señor Lozoya de aquella explosión en un edificio de Pemex, cuando él era
director de Pemex, que ya se olvidó en las noticias, y se le puede acusar de muchas otras cosas más, pero este señor tuvo, pues, la ruta indicada, que es, el papá fue a hablar con varios y lo trajeron acá, y que está enfermo del estómago, y del esófago, y del colon, y del vaso izquierdo, derecho y centro, Le dio y la lo anemia. tiene porque él va a cantar, como se dice en el argot, pues todo lo que quieran en este gobierno que cante, incluido, si se llega el caso, a Peña Nieto. Entonces lo tienen entre algodones porque él ha querido colaborar y va a colaborar y va a estar ahí. Algunos dicen que incluso no llegarán ni a la cárcel. Otros especialistas dicen que no, que esto ya si no llega a la cárcel, aunque se aviente 1 o 2 años, sería el ridículo de un gobierno que quiere combatir la corrupción. Entonces yo creo que el señor sí va a entrar en prisión, en un lugar para presos con ciertas salvedades, Ajá. comodidad, etcétera. Es mi expectativa. No, no estoy diciendo que vaya a ser así, puede ser de otra manera, pero pues va a haber un ridículo al gobierno del señor López Obrador. Por cierto, ya abro un paréntesis muy rápido, el señor Agustín Gutiérrez Canet hace hoy un artículo en Milenio que hay que leer y que señala lo que habíamos dicho, que es verdaderamente torpe que se le ha mandado a la señora Isabel Arvide al servicio exterior y llama Gutiérrez Canet zapatero a tus zapatos y dice que se han también hecho nombramientos en el servicio exterior incomprensibles, no solamente el caso de la señora Arvide, sino algunos más. Pero abro este paréntesis porque es lo mismo. Bueno, porque a una señora que está acusada de chayotera toda su vida y de haberse enriquecido y hecho tranzas en los gobiernos del PRI, se habla en otra columna que fue hasta amante de Echeverría. No lo sé, pero yo lo que sí sé es que fue amante de un secretario de Hacienda. Y eso es conocido por todos los que estuvieron en la fuente de Hacienda. Bueno, eso mismo sucede con Rosario Robles. ¿Por qué Rosario entró al bote y desde el primer momento la tienen ahí y demás, y el proceso sigue y no la sentencian? Bueno, Rosario también hizo tropelía y media, no hay que olvidarlo, con las famosas estafas maestras, en donde están metidos Duarte, los dos, Roberto Borges e infinidad de gente, ¿no? Entonces, por cierto, este señor Arvide era asesora de Borges, el Roberto Borges, el de Quintana Roo, como era asesora de Moreira. Pero ¿por qué está ahí? Porque la señora Robles tuvo un conflicto y un enfrentamiento grandísimo con el señor López Obrador desde hace mucho tiempo, ¿no? Ella llegó, recordemos, al gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, apoyada por Cuauhtémoc Cárdenas y por Lázaro Cárdenas, que era gobernador de Michoacán. Y la señora quería ser hasta candidata a la presidencia de la República, no sé qué mosco se le metió por la oreja, pero ya la habían candidateado para eso. Y hubo un enfrentamiento con el señor López Obrador. Resultado. George, que fue a partir de cuando el argentino Carlos Ahumada. Sí, entonces
Carlos Ahumada empezó a trabajar la candidatura presidencial de Rosario Robles y a darle dinero a ella y a mucha gente. Y bueno, sacaron los famosos videos, ¿no? El señor Ponce Meléndez, por cierto, que no sé si sea pariente mío, no, cuando estuvo en las alturas jamás lo busqué ni supe de él, hasta pues sabía que se apellidaba. Los videos de Carlos Simas, los videos de Ramón Sosamontes, que debería estar en la cárcel con Robles, y se ha hecho ojo de hormiga, y Emilio Cebadúa, que participaron en las estafas maestras. Entonces, contra Robles hay una inquina personal. Hay que decirlo como es, para que le damos vueltas al asunto. Y también la señora Robles hizo todo para que cuando llega la venga, dicen que es un plato que se toma frío. Pues pasaron muchos años, el plato ya se enfrió, pero el sabor del desprecio que tenía la señora Robles hacia López Obrador era tremendo, y López Obrador se impuso y fue caminando y ahora está ahí, y entonces pues, ella está en el bote. Yo no creo que vaya a salir, más que si es magnánimo el señor López Obrador antes de que termine su sexenio, pero si no, yo creo que pasará ahí un buen tiempo. Por cierto, el otro día me corregía una fuente autorizada que luego me hace correcciones. La señora Elbester Gordillo sí estuvo un rato en el reclusorio, no todo el tiempo. Igual estuvo otro rato Granier en el reclusorio y luego ya los metieron a los hospitales. Pero la señora Elbester Gordillo era súper amiga de muchas reclusas, porque pues le llevaban de comer y cosas, y ella repartía, pues, tiene muy poquito dinero, que se ha comprado casas en todas partes, pues esa lana se utilizaba para que ella estuviera pues, lo más cómodo posible adentro, y ella que es hábil, que viene también, hay que decirlo, de abajo, no como Lozoya, que viene de una familia de dinero, pues sabe ganarse el aprecio de los de abajo muchas veces, ¿no? Pero yo creo que el asunto de la señora Rosario Robles, por más que haga, interponga 80 amparos, pues, amparos y utilice la justicia que pueda salir, yo creo que se va a quedar ahí un buen rato. Y los que sí deben de no acompañarla, porque estarían en otra cárcel, son dos sujetos que quién sabe qué maniobras hicieron para que no los agarren. Uno se llama Emilio Cebadúa y el otro se llama Ramón Sosamontes Herrera Moro. Por lo tanto, yo creo que en el caso de Rosario, pues ni modo. Doña Rosario se la buscó, encontró cómo pagarla, y en el caso de Lozoya, pues iba a haber consecuencias, creo que para él, pero no tan drásticas como en otros lados. Ahora, el asunto que se está haciendo todavía más interesante es el caso de Genaro García Luna, porque ya dijeron varios de sus colaboradores, entre ellos Ramón Pequeño y otro, se me va el nombre ahora, también están metidos en el asunto, igual que Tomás Herón. Entonces, ahí viene una investigación, esa desde Estados Unidos, contra todos los que anduvieron supuestamente tratando de detener al narcotráfico, que en realidad colaboraron con el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces,
Ahí sí, sobre ellos se viene, bueno, ya acusaron hasta de posesión de cocaína y marihuana a García Luna. Eso en Estados Unidos es penadísimo, ¿no? También ahí hay favores, hay que recordar el asunto de Richard Nixon con el Watergate, pues no lo metieron al bote, ¿no? Es decir, él renunció, dijo, ahí nos vemos, yo ya me voy, ahí los dejo, pero debieron de haberlo metido al bote. Y digo esto porque en todas partes se pueden manejar las cosas y en México, por desgracia, es donde más omisiones y problemas serios tenemos con la justicia. El 30% de los que están en la cárcel no están sentenciados, ni siquiera los que están, 2 de los detenidos con el caso de Rubén Espinosa ya llevan como 2 años en la cárcel, y mientras uno de ellos, Tranquilino, recibió 325 años de prisión, que también es una locura, pues cómo los va a cumplir, igual que en Estados Unidos. Tiene usted 3 cadenas perpetuas y 18 años para que regrese el dinero. Pues ¿para qué quieres 3 cadenas perpetuas? No, es más que suficiente acá. Es una burla eso, George. Eso es una burla para pues sí, es una tontería, no es una burla, sino es una tontería de la justicia que quiera hacer esas penas, ¿no? ¿No? Y luego le ponen 325 años a Tranquilino. Y cuando cumpla 70 o 75 años, a lo mejor ya lo sueltan, porque dicen, pues ya está en la edad de que ya se tiene que ir a su casa. No hicieron eso con Don Neto, no hicieron eso con algunos narcotraficantes. Son tonterías de esta justicia que quiere ser muy firme y severa, y resulta ridículo, ¿no? Es como cuando ya está uno viejito y quiere decirle a los hijos cómo deben portarse, pues los hijos se ríen de uno y dicen, sí, papá, ya tómate tus chopitas y vete a dormir. Pues muy bien, mi querido George, fíjate que te voy a dar una noticia triste. La librería histórica de Gandhi cerrará sus puertas pero la original, la que empezó, que ahora ya vendía saldos, pero ahí fue la original donde era cafetería, pues ya cerrará las puertas al público y se quedarán con la que está enfrente, donde está un Starbucks y es como el edificio nuevo, pero pues este lugar emblemático, original, donde se reunieron varios de ustedes, periodistas y demás, para discutir y debatir. Claro, de 71. Y quisiera además decirte, justamente Mauricio Achar empezó a hacerse famoso porque él traía muchos libros de Argentina, de Chile, etcétera, que eran saldos yo me acuerdo de una editorial que se llama Eudeva, Editorial Universitaria de Buenos Aires, que había unos libros magníficos sobre marxismo, sobre psicología, sobre arquitectura. Entonces él compraba todos esos lotes de libros que ya no se vendían en Argentina, los traía a México y los vendía baratísimos. Y entonces así empezó la Gandhi. Y luego tuvo 2 aciertos más, Mauricio Achar, entre muchos otros, poner una cafetería. Fue la primera librería con cafetería, y entonces tú subías al segundo piso y se jugaba ahí ajedrez, etcétera. Y luego empezó a inaugurar un pequeño localito para funciones de cine. Entonces ahí desarrolló todo eso el señor Mauricio Achar, que ahora un sobrino de él, Alonso Achar, es el que dirige esto, pero tienes toda la razón.
Y bueno, decirles que nos está viendo nuestra querida compa Donají, Jocelyn Pantoja, Lucía Meléndez dice, hola, Hola, sí. Hola. Dolores Rosas, muñequita linda, te amo. Besos, madre mía. Por ahí también está nuestro querido Miguel Di Mayuga, Desiree Rivera y Alfredo Estrella Ayala. Les mandamos abrazo a todos. Y bueno, ¿cómo vamos, mi querido Eric, con nuestras invitadas? Pues ya casi, dame un segundo. Bueno, pues hoy vamos a inaugurar. Recomiendo un artículo hoy en el Sí. Universal de David Huerta. Dice que canceló su suscripción a una de estas cadenas que pasan programación especial y que él pensaba que había hecho mal y que es un artículo valiosísimo de David Huerta, nuestro Premio Nacional de Literatura, hijo del gran Efraín Huerta, y él también grande como poeta. Le recomiendo ese artículo. Iba a decir algo, Karina, y le interrumpí. No, que hoy vamos a estrenar sección de tecnología con Amaranta Sáez Madrid, que yo espero que ya no tarden mucho en conectarse. Pero bueno, pues vamos. Pero ahí vamos. Queremos comentar también que en una columna periodística, por ahí el señor Esteban Moctezuma Barragán dice que él no aspira a la candidatura de San Luis Potosí. En esa misma columna, que es de Salvador García Soto, ponen muy mal a un aspirante a la gobernatura de San Luis Potosí del Partido Verde, llamado Ricardo Gallardo Cardona. Entonces también es algo para tomar en cuenta. Pero ya tenemos a nuestra invitada, y mejor que nos dé cosas frescas en lugar nosotros de echar choros. Oigan, pues, Amaranta, ¿nos escuchas? Hola, sí los escucho, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de que estés con nosotros. ¿Qué nos traes de nuevo hoy, Amaranta? Pues muchas gracias por invitarme de nuevo y por abrir esta sección para que hablemos de cosas que se nos van ocurriendo entre el marketing y la tecnología y las novedades. Les voy a contar cómo salió esto. Hace un par de semanas estaba tonteando en YouTube y hay una cuenta de un chico colombiano que analiza música que me gusta muchísimo. Y estaba hablando del tema del algoritmo de Spotify y el por qué toda la música que escuchamos últimamente suena igual. Y entonces se avienta una explicación en la que me llamó muchísimo la atención y me puse a investigar pues, sobre el caso de Spotify, ¿no? O sea, en qué situación está y cuál es la relevancia de esta plataforma de streaming de música, cómo está avanzando, etcétera. Pero la parte más interesante, además de los datos que vamos a manejar ahorita y de comparar las empresas de streaming de música que tenemos presentes, que son como las masters, lo interesante está en dos cosas. Uno, el modelo de negocios, que es un modelo de negocios que se llama freemium, que es una combinación entre el premium y el free. Entonces, el sistema de marketing que utilizan estas empresas es darte un producto que puedes obtener de manera gratuita, pero si consigues la forma de pago, tienes pues más ventajas. Puedes descargar música en este caso, puedes hacer otras cosas con el servicio, ¿no? O sea, puedes bloquear música que no te gusta, puedes saltarte las canciones que no te laten, tienes listas de reproducción específicas para tus gustos, etc. ¿Y cómo funcionan estas plataformas? Funcionan a través de una ingeniería que se llama Machine Learning, que es una automatización de la información en los robots de búsqueda de las plataformas como esta. El pionero fue Netflix. Está interesante porque Netflix lanzó una convocatoria donde ofrecía $1 millón a los desarrolladores que lograran el mejor sistema de selección de películas basado en los comportamientos y en las elecciones de los usuarios. Y o sea, imagínate el número de
de opciones de desarrollo de programación que surgieron en ese momento y que adaptaron además otras de las empresas. Y uno de los pioneros en el rango de la música en cuestiones de audio fue Spotify. Y con ese tipo de inteligencia es con el que se maneja hasta ahorita, ¿no? Es como nosotros recibimos nuestra sugerencia semanal, ¿no? O las listas de reproducciones para ti, ¿no? Todo lo que aparece en tu muro, porque no solamente es una plataforma de streaming, también funciona como una especie de red social. Tú le puedes dar me gusta, puedes seguir personas, puedes tener tus propias listas de reproducción personalizadas para lo que quieras, las puedes compartir y puedes ver además lo que la gente está escuchando. Entonces es una plataforma que sí te ofrece algo, pero tiene una interacción 2.0. No es como Netflix. Netflix te muestra un contenido, pero tú no puedes interactuar con el contenido por medio de la plataforma. Lo harás en sus redes sociales o en otro tipo de comunicación. Pero en Spotify sí se puede. Y entonces el planteamiento que me llamó la atención es que resulta que la forma en la que se está creando la música ahora es invertida. No se crea la música y entonces se dirige a cierto público y se va percibiendo y se va aceptando y no sé, sale una canción de cualquier banda, díganme una banda en este momento, Pink Floyd. Pink Floyd hace sus canciones, se genera un grupo, una mística alrededor y entonces eso se va trasladando a través del tiempo y se genera una cultura. Pero ahora, como tenemos tantos datos y los algoritmos de este tipo de plataformas los leen tan rápido, las canciones de los nuevos intérpretes se están generando para complacer a los algoritmos. Entonces, la cuestión estructural de una canción, y me llama la atención porque mi padre es músico y no me imagino si estuviera hablando de esto con él sería para atrás. Spotify le paga a los artistas por los 30 segundos de reproducción. No importa si termina la canción o no. O sea, solamente son 30 segundos. Con 30 segundos los artistas ganan. Y ese es el negocio. Entonces ahora las canciones que tenían antes una estructura de intro, tenían un intro, verso, coro, ¿no? Verso, coro, final. Ahora tienen el coro al principio y después el verso para que puedas enganchar a la gente con la fórmula de los 30 segundos, esa canción se posicione y además el algoritmo lo reconozca como una escucha completa para que el artista reciba dinero. Es una locura, eso ya es leer mentes. O sea, cañón. Sí. Pues entonces ya nada más vamos a escuchar puros beats, ¿no? O manipularmente, es decir, ya hay algunos especialistas que dicen que realmente estamos siendo manipulados por toda la tecnología y que llegarán robots incluso más inteligentes que nosotros y todos aquellos mundos que parecían irreales. Entre ellos yo tengo un literato que a mí me fascina, Michel Houellebecq, que es francés, pues plantea eso, que ya dentro de algunos años no seremos los humanos los que hagamos las cosas, sino las máquinas nos ordenarán qué hacer si hay humanos. ¿Tú cómo ves eso? Pues es que el deep learning, que es este sistema de autoaprendizaje de los robots o de los sistemas de programación, tienen esa función, tienen la función de enseñarle a los algoritmos a pensar a raíz de la información que obtenemos. Y no es tan alejado de la forma en la que nosotros también aprendemos. Nosotros podemos poner un ejemplo, puedes escuchar una palabra con la que nunca te habías relacionado, ¿no? Esternocleidomastoideo. Y la escuchas random en el mundo y dices, ¿quién sabe? Pero si la vuelves a escuchar, tu cerebro ya tiene ese registro. Y dices, ya había escuchado esa palabra, esternocleidomastoideo, quién sabe qué sea. Lo puedes llegar a buscar. Una vez que lo buscas y lo aplicas, tu cerebro ya no se olvida de esa palabra, aunque sea esternocleidomastoideo, es este músculo, el que está aquí, ¿no? Ajá. Entonces, esa misma lógica se utiliza en la tecnología para hacer que los mismos datos construyan otros datos que al final de cuentas interpreten un lenguaje que no es propio, pero que se está fortaleciendo y se está creando a sí mismo a través de la información que nosotros les damos. Y eso implica respuestas, eso implica
muchas cosas que hacemos de forma muy natural, pero este tipo de aplicaciones, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de las plataformas de streaming, es lo que utilizan. Un sistema en el que se relacionen no solamente de forma individual, por ejemplo, en este caso gustos musicales, sino además de una forma comunitaria. Porque si a cierto grupo en cierta región les gustan ciertas cosas, entonces los algoritmos pueden identificarlos y atraerlos hacia productos que puedan ser percibidos más positivamente por ellos. Entonces, yo no sé si estamos cerca de que nos controlen los robots. Ya vivimos una pandemia, no quiero negar ni afirmar nada. Ya ganó el Cruz Azul. Oh my God, yo no sabía eso, pero también parece interesante. No me atrevería a negar nada, lo que sí es cierto es que hay un desarrollo impresionante ya de tecnología, que ya vemos robots que caminan solos, que hacen piruetas, que tienen contestaciones y conversaciones con personas, ¿no? Entonces, incluso lo vemos en la forma tecnológica más sencilla, Alexa, ¿no? O Google Home, o ese tipo de dispositivos ya están preparados para... O Siri, por supuesto, ya tienen sentido del humor de alguna manera, ya están preparados para contestarte de una forma tropicalizada, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con el estudio del lenguaje, con el estudio de los datos dentro de la comunicación para trasladarlo a ese sistema pues, binario de lo que nosotros hacemos. Entonces, pues ojalá que sí nos toque verlo, estaría súper padre, pero sí es un tema riesgoso y bastante complicadillo de entender. Oye, y basado en este algoritmo que nos mencionas, ¿qué es lo que más se escucha mediante este algoritmo? ¿Qué es lo que está con los mayores números en Spotify? No tengo datos de estilos de música, no creo que funcione tanto así. Creo que hay tendencias y que las tendencias son lo que empujan. O sea, lo puedo intuir simplemente abriendo Spotify. O sea, tú lo puedes intuir porque ellos te están de una forma u otra inclinando hacia las tendencias en esta forma, ¿no? O sea, vamos a ver a Rosalía, vamos a ver trap, vamos a ver reggaetón, vamos a ver muchas cosas que de repente hasta tú te topas en tu propia cuenta y dices, ¿y yo por qué estoy escuchando esta cosa, no? Y tiene que ver con las recomendaciones para ampliar el espectro de datos que ellos tienen. De lo que sí podemos saber es que estamos hablando de una población, se les llama MAU, los usuarios mensuales activos de la red, de la plataforma de streaming Spotify, llegó en abril a los 286 millones de usuarios. De estos, en febrero, no tengo el dato actualizado a abril, pero en febrero eran 124 millones que pagan el servicio y 153 millones que no pagan el servicio. Entre todo ese conjunto, el número total en abril son 286 millones de usuarios. Es la más grande en cuanto a streaming, por supuesto, pero también tiene su competencia muy cerquita. Tenemos, por ejemplo, a Apple Music, tenemos a YouTube, tenemos a Amazon Music y tenemos a Deezer, que también es la más chiquita, pero también está teniendo su propia relevancia. Entre Apple Music, que pues sería la que le sigue, tiene 60 millones de usuarios. La diferencia es que estos todos pagan. Ese es otro tipo de servicio. Lo mismo pasa con Amazon Music, que también todos pagan. Y YouTube como que es medio tramposón porque en la versión premium llegó un crecimiento de 20 millones en el último año. Sin embargo, YouTube Music es como un complemento de YouTube Premium, ¿no? Entonces tiene como ahí sus cosas raras. Sin embargo, o sea, los números son muy altos en usuarios, pero resulta que la empresa, que es sueca, yo no sabía que era sueca, reporta una pérdida por 73 millones de dólares en el 2019. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué será? ¿Por qué será? Pues en un comunicado, y lo tengo por aquí porque hice mi tarea. ¿Cómo se llama la empresa sueca? ¿Sí tienes el nombre? Spotify. Spotify, sí. Spotify tal cual. Resulta que los gastos operativos son altísimos. Los gastos operativos, estamos hablando de 516 millones de dólares anuales, más los gastos de publicidad y marketing que superan los 800,000, más, o sea, de una cantidad, déjame buscar el número porque sí lo tengo.
¿Tuvieron un beneficio? Dime. No, que Spotify es uno también de personas de los que venían de Napster. Entonces, a partir de Napster se crearon como una generación de personas. Algunos invirtieron en Facebook, otros empezaron a crear otras plataformas como Spotify. Y pues ahí el que menos sale beneficiado es el artista, hablando de los, pues de la lana que reciben, pero los artistas siempre salen, pues, afectados. Son centavos de dólar lo que ganan por cada reproducción. Y, por ejemplo, el caso de algunos personajes que han retirado su catálogo completo de Spotify pues por las ganancias que tienen. Pixies se quejaba y decía que al menos ellos habían ganado como $3,000 en un año por todas las reproducciones que tenían, siendo Pixies uno de los grupos con más popularidad en los años 90. Y entonces también está el caso de Kanye West, que retiró toda su discografía porque él quería empezar a hacer una nueva plataforma y a final de cuentas otra vez puso dentro del catálogo de Spotify toda su discografía. Pero bueno, ya, no te interrumpo porque ahorita te voy a hacer otra pregunta. No, tienes mucha razón, no es una de las grandes quejas. Creo que el verdadero valor de Spotify es la visibilidad del artista, el alcance de tenerlo cerca y que sea recomendado a personas con las que no tienes. Es un tema de marketing, puede decir, sí es una cuestión tecnológica, pero tiene mucho que ver con el marketing. O sea, estábamos hablando de que, ya perdí otra vez el dato, eran 826 millones de dólares invertidos en un año en cuestiones de marketing y de ventas. Entonces, ellos lo que están vendiendo no es necesariamente ni a los artistas, ni el beneficio para los artistas, ni siquiera la calidad de la música. Ellos están vendiendo las cuestiones comerciales y las cuestiones de marketing con las que pueden trabajar. Y eso está interesante y también está pues un poco dudoso en el sentido de que no estamos ofreciendo, no estamos escuchando o recibiendo las recomendaciones de artistas que estén generando cosas interesantes, sino más bien están atendiéndose las necesidades del marketing, mercado. Exactamente, del mercado, o sea, de los algoritmos, de cómo responden los robots y toda la lectura de los datos hacia la audiencia, y entonces la música se tiene que acomodar ahora a los algoritmos para poder ser visibilizada. Entonces, sí hay muchas, conozco en mi círculo cercano artistas que han logrado posicionar su música y tienen ahí una plataforma y la utilizan con la conveniente distribución en sus redes sociales, sus pequeños esfuerzos en publicidad y en marketing. Y eso está bien porque ya estás en Spotify y ya tienes una visibilidad. Y alguien te va a recomendar gracias a ese algoritmo que se está moviendo buscando cómo acomodar la música. Pero a mí me deja muy sorprendida a que no sea tan redituable como hubiéramos pensado, que hubiera pérdidas tan grandes. Creo que en el 2018 fueron 43 millones de dólares y en el 2019 fueron los 73 que les decía hace rato, de unos ingresos impresionantes que son, no sé, 1.722 millones, creo que fue el beneficio bruto del año pasado. Entonces, los gastos operativos y los gastos de marketing y todo lo que está utilizando la plataforma para sobrevivir es mucho más alto que la rentabilidad del mismo. Entonces, y me imagino que tiene, bueno, además eso es bastante sorprendente, porque si además el pago a los artistas es mínimo, es casi representativo, entonces, ¿qué tan bien pensada está la plataforma? ¿Es más útil para los usuarios o ni siquiera les interesa eso? Que ese es el otro planteamiento, y ya voy a empezar de conspiranoica, ¿no? Pero a lo mejor no es necesariamente eso lo que están buscando, porque estamos hablando de data learning, y estamos hablando de gustos, y estamos hablando de concentrado de información, pues no va a ser no me sorprendería, pero para nada, que se repitiera un caso como el de Rappi, ¿no? Ya lo que hablábamos hace 2 semanas que me invitaron.
Es decir, bueno, ahora con tantos datos que tiene, lo que va a hacer es comercializarlos. Y ahí es donde viene como este parteaguas del servicio y los objetivos reales que tienen las empresas. Sí, y pues, ¿qué me dices de que estaba el rumor de que querían hacer el Twitter Premium o el Twitter Gold? Porque debido a que muchas de las compañías empezaron a bajar su publicidad porque no había estos ciertos candados de, pues, de censura, y pues muchos estaban en contra, como sucedió con Facebook, como sucedió con YouTube, que empezaron a retirar la publicidad. ¿Qué has sabido de esto, de si es verdad o si es mentira? Porque pues me imagino que después de que se retiraron estos grandes inversiones que tienen o estos grandes recursos, pues ya lo que les queda es buscar por alguna manera, pues algo que recuperar del negocio. Es que, mira, Facebook sobrevivió al escándalo de Cambridge Analytics. Sí. O sea, son monstruos que los alimenta además los usuarios. Entonces, las marcas, en mi perspectiva personal, las marcas no van a competir en contra de la audiencia. O sea, las marcas tienen que obedecer a la audiencia. Y si Twitter decidiera lanzar una versión premium, honestamente quiebra. O sea, ¿quién va a comprar? Como, ¿por qué harías eso? ¿Por qué te inscribirías en un sistema donde la información la genera el propio usuario? Para atender a las marcas que tienen montones de plataformas para poder publicitarse. Yo no sé, o sea, me parecería una estrategia demasiado arriesgada, honestamente, y la intención del microblog de una forma estructural. Entonces, a mí se me hace que son rumores, honestamente, yo no había escuchado algo al respecto. No haga caso, son rumores. Sí, a mí se me hace que son rumores. Le voy a echar un ojo y si encuentro algo interesante se los traigo la próxima semana, pero yo lo veo súper complicado. O sea, si pobre Mark Zuckerberg ahí en la audiencia, todo triste, ¿sí? todo flaquito, ojeroso, o sea, sobrevivió a ese Facebook, ahí sigue. Cambia por cuestiones de generaciones y de la aparición de nuevas tecnologías y de nuevas plataformas. No significa que no sea uno de los más fuertes, ya no es el más fuerte en las generaciones jóvenes, claro, ¿no? Yo lo abrí a mis 24, 23 años, no sé cuántos, ¿no? O sea, 24, 25 años. Entonces, ahorita yo pertenezco a esa generación, porque ya tengo 34, entonces, pues ya estoy sobre los 30, ¿no? Ya para TikTok, para Instagram, para otras redes, ya no soy la generación que es el público meta, aunque puedes estar ahí. Bruce Willis hace unos TikToks impresionantes, siempre hablando en español, siempre, y es divertidísimo, y ahí están todos, o sea, lo sigo. Sí, claro, ¿cómo no lo vas a seguir? Obvio. Pasó del policía que podía caer de un avión y no le pasaba nada a un payaso en un momento, o estoy exagerando? Creo que un poco, porque tienen que, yo entiendo a las celebridades porque tienen que mantenerse vivos de una u otra manera. O sea, y hay que cambiar. Y también ese estigma de decir, bueno, tú perteneces de este lado y tú porque ya estás viejito perteneces del otro lado. Y pues también podemos romper con eso porque nosotros somos los usuarios y nosotros somos los que mandamos a final de cuentas en las redes sociales. Y los que implementan las tendencias también, o sea, los que las imponen, ¿no? Por supuesto. La red social tiene su trabajo en marketing, en desarrollo tecnológico y en la ampliación de los servicios, ¿no? En mantener todo lo que puedes hacer con las actualizaciones, que si ya hay filtros, que si ya hay no sé qué, o sea, ese tipo de cosas. Pero los usuarios son los que marcan las tendencias y los usuarios son los que le dan vida. ¿Hubo high five alguna vez? Y mira que me fue muy bien, ¿Y por qué te fue bien con Hi-Fi? Cuéntanos. Pues porque era una de las primeras redes sociales que se abría y además, pues bueno, podías conocer a personas. Creo que antes siempre había el estigma, ¿no? Vengo de Star Media, que eran los chat rooms, que podías entrar y conocer como mucha gente y bla, bla, bla. Y entonces ya con Hi-Fi
pues era como un Facebook, pero pues podías hacer un avatar en ese entonces, que Facebook le empezó a hacer avatar hace poquito, pero pues bueno, tenía como muchas aplicaciones, ganaba más monedas y todas estas cosas. Pero pues yo vengo de esa generación, entonces pues como que se empezó a romper como esta onda digital de perderle miedo y decir, no, te van a secuestrar, ay, no, te van a hacer estas cosas, ¿no? Entonces pues mucha gente pude conocer en persona, hice muy buenos amigos, tengo todavía un buen amigo que hice por Fotolog, imagínate, que era esta red como Instagram, pero en los años 2000 y pues todavía lo sigo frecuentando, él es de Brasil y todavía lo frecuento, pero pues en realidad creo que lo que voy, que tú lo que estabas comentando, el Matador y esta Erika Buenfil son personas que son de otra generación y siguen haciendo TikToks y se adaptaron muy bien a estas plataformas. Oye, y Erika Buenfil me encanta, también la sigo, o sea. Sí, claro. Sí, claro, Thalía, o sea, ves un montón de personalidades que encontraron, o sea, se reencontraron en estas redes sociales. O sea, personalidades que no estarían figurando de ninguna manera si no estuvieran ahí. O sea, no vas a ir a ver qué otra novela de Thalía, ¿qué haces? ¿Un concierto? ¿Qué haces? ¿No? O sea, nada, ya no existen más que en ese plano. Y yo creo que es positivo también, ¿no? O sea, no creo que sea tan padre llegar a, no sé, a un límite de fama y de repente no tener nada que hacer con tu producto, que eres tú mismo. Entonces, en ese sentido yo lo veo muy positivo. O sea, a mí me da mucho gusto verlos a todos, a Will Smith, al que quieras, a todos los de Friends están también ahí haciendo TikToks y mandando fotos en Instagram. A mí me gusta, se me hace positivo. Oye, y ya nada más por último, ¿sí van a cerrar TikTok en Estados Unidos o en el mundo? Porque ya ves que está el rumor de que, pues, el conflicto que tiene Estados Unidos con China y por espionaje, ya ves que cerraron estos consulados, y entonces, pues se anda rumorando y ahora ya están saliendo nuevas redes sociales tipo TikTok. Hay una que se llama Byte y hay otra que se llama Thriller, que Thriller está hecha por TikTokers, ¿no? ¿Tú crees que sí cierren esto por esta paranoia que tiene Estados Unidos? No lo sé. Mira, ¿sabes qué? En China de China tendríamos que hablar aparte en cuestión de desarrollo de aplicaciones. Sí, o sea, así. Porque si sentimos que Estados Unidos es como, wow, Silicon Valley. No es cierto. China tiene una evolución y tiene una cantidad de aplicaciones y tienen aparte un fandom tan grande. O sea, la gente es súper comprometida y son muchísimas personas. Entonces, yo lo veo difícil. No es la primera ni la última vez que se acusa a un país de ese lado del mundo de espionaje, ¿no? O sea, pero yo digo que no. O sea, aquí vamos a hacer apuestas. Voy a seguir el tema más de cerca para ver si les gano o no. Pero, pero yo no creo que por una cuestión gubernamental puedan bajar la red. Tendría que haber una oferta muy buena para que la gente se cambiara de plataforma. Porque ahí es donde son gobiernos distintos, son plataformas distintas. Y lo que decía al principio, Facebook ya sobrevivió a eso, a la cuestión del espionaje de datos y al mal uso de los datos de sus suscriptores, ya lo sobrevivió. Y la verdad es que el sistema comercial de publicidad de Facebook es de los más fuertes. Entonces, pues habría que ver si se recupera, si es lo suficientemente fuerte o si le ganara la competencia, porque eso sí puede pasar, que haya una mejor o más divertida. Pues te agradecemos mucho, querida Amaranta, y nos vemos la próxima semana para seguir platicando de esto. Como con nuestro anterior invitado del martes, creo, porque yo con esto que se fue el internet, sí sería bueno hacer un programa sobre China en estos asuntos, así como nos hablan en cuestiones internacionales de África, que a veces los tenemos continentes que no se ven y están pasando, yo creo que muchísimas cosas, y uno solamente voltea a Estados Unidos. No creo que esté mal, porque pues somos el vecino y no tenemos de otra, no podemos hacernos a otro lado, ahí estamos y estaremos pegados.
Pero sí, en Japón y en China y en esos países, ¿qué pasa? ¿No? Están pasando seguramente muchísimas cosas que no son, bueno, yo no sé casi nada de esto que tú dices, y hasta después de que hablas digo, chin, pues ya me voy a retirar del periodismo porque ya tengo muchos años y no he evolucionado como ha venido evolucionando la tecnología. Entonces, pero sí son cosas importantes que hay que discutir y estar al tanto al respecto. Claro, no Muchas somos gracias. robots, no te preocupes, Jorge, evolucionamos a nuestro propio ritmo. No tenemos que hacerlo Bueno, así. Pero bueno, gracias. nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias Nos por recibirme vemos. aquí. Un Gracias. abrazo, Ay, gracias. Bye. oigan, pues nos está viendo Ana Berta Lama, dice, hola, aquí estoy. José, Eso. Agustín Carvajal Galindo, saludos a Cari y todos en el foro. ¿Qué opinan de que aprobaron el dióxido de cloro en el Senado de Bolivia? Pues acá en Pues, México ya se lo están tomando varios, ¿eh? Fíjate que el otro día fue una de mis primas al dentista y justo su dentista le estaba platicando que ya se lo están tomando ahí entre la familia y todo esto, entonces Pues, no lo sé, que se ¿no? echan unos cruzaditos, ¿no? Es- Ahora van a es venir, muy peligroso. en lugar de mezcal, van a venir cruzados con muchas supuestas cosas que No estoy jugando. está bien, una voz muy joven. Ay, Oigan, mira nada también más, vamos, que ya tenemos invitadito e invitada. ah, Miriam Flores Galicia, buenas noches, saludos a todos. Nos está viendo Cristina Gómez, César Suárez, hola Cari y Hola, Sandra tío. Lo Ordóñez estamos también jugando. ahí. Saludos a todos y todas. Salud, salud. ¿Qué es eso? Hola, hola, es nuestro invitado más Ay, Ay, sensato a la vez, ya, porque ya. no tiene tantas teorías en la cabeza que luego confunden a la gente en lugar de despejarle el camino. muy bien. Oye, mi Es- querido Eric, pues preséntanos a nuestra invitada. Pues, a ver, es que se oye como neto. Ah, ya, es que Nacori. Voy. Perdón, es Ah, que algo sí, está pasando aquí. No sé sí, qué nada más pasó. bájale el volumen. Ya. ¿Así? A Ya. ver, no, todavía me escucho. Ahí. Ahí, no, a ver, Ya otra vez. parece, ¿no? Bien. Ya tengo todo bajo. No sé. Ya no Ya, sé qué. bueno, a ver, ahorita veo. Ahí está, ya te. Ya. El experto Eric es el que dice. Más o menos. Bueno, voy a leer una pequeña biografía que me mandó. ¿Sí? Y, a ver, permítame. Es que, Nacori, ¿por qué no te presentas tú? Ay. Bueno, pues hola a todas y a todos. Mi nombre es Nacori López, soy doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en estudios regionales. Es un título larguísimo, ya sé, por el Colegio de la Frontera Norte, y soy maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo México. Pues actualmente trabajo en el Colegio de Tamaulipas, soy profesora investigadora y realizo investigaciones sobre el género, la violencia, los derechos humanos, principalmente. Y también realizo un poco de propuestas de política pública. Bueno, diseñamos política pública específicamente sobre prevención de la violencia en los entornos comunitarios a partir de los ámbitos socioeconómicos. Ahorita estamos colaborando ahí un poquillo para hacer el programa de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y pues realizamos también una propuesta de política sobre inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad. Pues ahí he publicado un par de cosillas en revistas indexadas, en capítulos de libros, y pues mi último gran logro es haber dejado de dar chichi a una niña de 3 años. Entonces, esa es
Vaya, qué difícil. Que debe ser dificilísimo, dicen, ¿eh? Yo no sé, pero dicen que sí es complejo quitarles la teta a los nenes. Sí, literal. la verdad es que sí. Sí, es uno de mis mayores logros. No le iba a decir, pero pensando en el género y en esta invisibilización del trabajo de cuidados, creo que sí es importante claro. De decirlo. acuerdísimo, de acuerdísimo. Sí. No, es que además la maternidad no es nada sencillo. Digo, yo no soy mamá, pero tengo muchas amigas que sí lo son y que se la han visto duras en la parte del inicio de la maternidad y todo este asunto, que ya después si quieren hablamos de ese tema, pero totalmente de acuerdo contigo, Ana Cori. Oye, Nacori, cuéntanos qué está pasando con dos cosas. Pues el COVID y pues las mujeres, pues en este entorno del COVID allá en Tamaulipas. Cuéntanos. Bueno, primero contarles que Tamaulipas no está afiliado al INSABI. Firmaron un convenio de coordinación más no de adhesión. Entonces eso nos reduce totalmente los recursos hospitalarios, obviamente, los recursos monetarios y la capacidad para poder atender a las personas con COVID, ¿no? Andamos ahorita en las últimas semanas, a partir de la semana 24, 25 de las semanas epidemiológicas, Tamaulipas empezó a crecer, ¿no? La incidencia de casos. Esto ya generó pues alarma en todo el estado, porque a pesar de las primeras semanas todo el mundo se tomó la cuarentena como con mucha relajación, a diferencia de la Ciudad de México, que todo el mundo estaba como en la histeria, encerrados. Bueno, yo creo, la verdad, no estaba allá. No, sí tienes razón. Seguimos en la histeria. Sí, bueno, acá la verdad es que las primeras semanas, las primeras 10, 15 semanas, todo el mundo aquí estaba como, no pasa nada. De hecho, los cubrebocas se empezaron a usar hasta hace muy poco tiempo. La cuarentena realmente era muy laxa hasta hace poco. A partir de que la capacidad hospitalaria, estamos hablando de finales de junio, empezó a subir a más del 50%, es que las medidas empezaron a poner más duras, que ya fue cuando empezaron los semáforos, y pues entonces sí ya empezó como una especie de, al fin, a tomarse en serio las medidas de sana distancia, las medidas preventivas, los cubrebocas en el transporte público, al menos, y se empezaron a implementar una serie de medidas que no necesariamente están como muy, o bueno, que yo las critico mucho en términos de perspectiva de género. Por ejemplo, pues como en todos lados no dejan entrar a los niños. ¿Y dónde dejas a tu chamaco o a tu chamaca si eres una mujer sola, ¿no? Otra medida era estuvo restringido los fines de semana, hubo un fin de semana donde no hubo transporte público ni sábados y domingos. ¿Qué haces con esas mujeres que tienen que salir a trabajar, sobre todo clases bajas, que tienen que salir a trabajar o conseguir el día, porque viven al día? Y cuando contrastamos eso con los datos económicos, sobre todo del último trimestre, pues sí nos damos cuenta que son las mujeres las que mayormente, crecieron mayormente, como en un 20-25%, las mujeres que pertenecen a la población económicamente activa, que no tenían trabajo y que además, y que si tenían trabajo, no percibían salario. Entonces, tenemos así como, a mí me gusta mucho este dicho de éramos muchos y parió la abuela. Entonces, básicamente, ya veníamos como con un problema de desigualdad entre mujeres y hombres, no tan grave como en otros estados, lo que es cierto. Tamaulipas tiene un buen índice de desarrollo humano, es frontera, ¿no? Tiene muchos recursos y eso como que le aliviana. Sin embargo, sí podemos observar como estos procesos de desigualdad. Y una cuestión bien importante es que incrementó como en el 47% en algunos municipios, el 47, 51%, la violencia contra las mujeres. Yo tengo como una visión muy crítica respecto a el chilangocentrismo, ¿no? Entonces, esta idea de que todo hay que observarlo a partir de lo que sucede en la Ciudad de México, lo cual no es cierto, ¿no? Cada entidad tiene sus propias características, incluso tienen sus propios feudos, ¿no? Cada gobernador es el propio señor feudal de cada estado. Entonces creo que habría que ver a Tamaulipas también en ese sentido, pero en el caso de la cuestión con las mujeres o la situación con las mujeres es un poquito distinto.
sí estamos muy cerca del acceso a los derechos, sí es cierto que en términos de ingreso tenemos mayor posibilidad de conseguirlo, sí es cierto que a lo mejor tenemos mejor nivel de vida, pero también es cierto que la brecha es amplia. Entonces, las mujeres sí la están pasando mal en Tamaulipas, sí están pasando por un proceso de precarización, de por sí ya estaban precarizadas, ¿no? Un proceso de más precarización. Hay una refeminización de los trabajos de cuidados como en el resto del país, o sea, estábamos viendo las estadísticas también para el trimestre anterior y las mujeres son las que mayormente pasaron de ser población económicamente activa a población económicamente activa. Es decir, son mujeres que se quedaron en la casa a partir de la pandemia, ¿no? Yeah. Y eso es como, ya es asustante. Al final, ¿quiénes son las que cuidamos? Las mujeres, ¿no? No deberíamos, pero quienes mayormente cuidamos son las mujeres. Y las políticas que se están implementando no están pensadas para las mujeres. O sea, eso es una realidad, ni aquí ni en el resto del país. Aquí no vamos a tener guarderías hasta quién sabe dónde, pero ya vamos a empezar a incorporarnos al trabajo productivo. No sé cómo, no sé dónde vamos a dejar a los niños, no sé a dónde los vamos a aventar o qué clase de círculo de estudio vamos a hacer. No se me ocurre, no encuentro manera, no hay forma, no hay cómo cuidamos. Entonces hay como, en total hay 3 vertientes, ¿no? Tenemos violencia fuerte. Bueno, súmenle la violencia por el narcotráfico, que esa ya es como, nosotros le llamamos la violencia normal o la violencia que tenemos. Súmenle la cuestión de los cuidados que no están pensados, las políticas que no están pensadas en términos de enfoque de género, aún y cuando a nivel nacional están diciendo hay que pensar en términos de las mujeres y en las conferencias se habla de pensar las políticas en términos de las mujeres. Y luego tenemos procesos políticos que también quedaron como en stand-by, ¿no? O sea, Tamaulipas es súper difícil que las mujeres salgan a protestarse. Bueno, que quien sea salga a protestar, ¿no? Y las mujeres habían logrado salir al fin, ahora con el ¿En el 8M? El 8M, ¿no? En el 8M, que fue como muy impactante porque yo llegué el año pasado a Tamaulipas y éramos como 5 chícharos la vez pasada, ¿no? 5 días, una cosa así. Y esta vez, el 8M, había como 150 mujeres en la plaza principal de la ciudad. Eso es como muy impactante en un estado que no tiene o no se caracteriza por tener acción colectiva o movimientos sociales de esta magnitud. Solo quizás los movimientos de madres, padres de personas desaparecidas. Y eso como en mayor o menor medida. Entonces llegó la pandemia y también eso se quedó como en stand-by. Tenemos 3, 4 procesos ahí bastante complicados. Oye, yo hace muchos años presidí una organización, iba mucho a Tamaulipas y varios de los periodistas que eran amigos míos se retiraron de ser periodistas y se metieron, por fortuna, creo yo, a la universidad y se volvieron maestros y demás. Y luego supe, ya no volví a ir tanto a Tamaulipas, luego supe el asunto esto de los Zetas y todas estas cosas y demás. La violencia sigue siendo tan fuerte que, pues yo supe que algunos periódicos desaparecieron totalmente porque llegaban al propio periódico y amenazaban no al que hizo la nota, sino al director. Y ustedes publican la nota, los matamos a todos y demás. O sea que había un sistema sin información prácticamente, sin medios. ¿Cómo está la violencia y cómo está el periodismo en Tamaulipas en estos momentos? Bueno. ¿Sí escuchaste? Ya. Ahí tu micrófono. Ya. ¿Cómo está la violencia y cómo está el periodismo en Tamaulipas en estos momentos, verdad? Sí. Exacto. Okay. Bueno, a ver, eso es interesante. Creo que el periodismo en Tamaulipas ahorita está como en Veracruz en el 2016, más o menos. Es decir,
no tenemos estos niveles de violencia directa sobre ellos, pero hay un velo de autocensura. Los periodistas no, o las y los periodistas no sacan notas que pudiera ponerlos en riesgo. Y se entiende, ¿no? No hay condiciones de seguridad para poder desarrollar notas que impliquen mayores, sí, los niveles de violencia contra los periodistas en el país, ustedes lo saben, es muy alto, y en Tamaulipas mucho más. Entonces, para la Corte Interamericana, perdón, para la Comisión Interamericana, para el 2018, en Tamaulipas había un silenciamiento de la prensa, ¿no? Tanto por el crimen organizado como por las instancias de gobierno, con las prebendas y la publicidad, que eso ha sido como el mecanismo históricamente para silenciar un poco, ¿no? Pero creo que la principal manera de coacción es el miedo. Es decir, realmente es muy difícil. Yo intenté hacer una investigación con periodistas. Es muy difícil poder hablar con un periodista en términos sinceros, ¿no? Como de, ¿qué sucede? Pongo un ejemplo, ¿no? En Juárez uno se sienta y platica y puede contar qué pasa y qué sucede y etcétera. En Tamaulipas no. Hay que tener como mucha confianza. Hay cosas que no se dicen, hay cosas que no se cuentan, incluso hay música que no se escucha. Entonces sí creo que todavía hay un dejo de miedo, aun y cuando la incidencia delictiva es bajísima, ¿no? A comparación del 2014, 2015. Entonces, es como el garrote que está latente. No ha pasado, no ha habido asesinatos de periodistas en los últimos años, no ha habido, bueno, en Tamaulipas, ¿no? Pero de todos modos es latente el miedo. Nacori, buenas noches. Oye, yo te quiero preguntar, entonces estamos hablando de que Tamaulipas es un estado en donde no hay una visión hacia lo social, en donde tal vez están un poco más reprimidos que en otros estados. Me llama mucho la atención esta parte de la falta de apoyos a las mujeres trabajadoras, ¿no? Y bueno, pues yo supongo que no nada más es a ellas, sino a las mujeres en general. Estamos hablando de una represión social del Estado, pero simplemente porque así son sus condiciones históricas o porque se ha dado en los últimos años. Híjole, esa es una pregunta de tesis doctoral. Bueno, pues es que yo sé que puedes con eso y más, no te preocupes, por eso te invitamos. No, a ver, mira, creo que es una combinación de ambos procesos. Creo que hay un proceso de conciencia social que está como en ciernes, ¿no? Tamaulipas tiene una capacidad asociativa muy baja. Se da principalmente en la frontera, Reynosa, Matamoros, y en la zona conurbada, que es, la zona metropolitana, que es Tampico, Madero, Altamira. Entonces, son los dos espacios donde más organizaciones de la sociedad civil hay. Entonces, para nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, aunque pudieran a lo mejor ser comparsa o no del Estado en turno, que eso es lo que pasa en todos lados, no nomás en Tamaulipas, sí es un foco o es un indicador, ¿no? Que nos dice, bueno, algo está pasando, ¿por qué no se reúnen? Aunque sea como los rotarios, ¿no? Porque sí existe el Rotarac, ¿no? Pero no hay como más de esta capacidad asociativa o de esta posibilidad. Ha habido esfuerzos de profesionalización de parte tanto de gobierno del Estado como gobierno federal, de todos los gobiernos, para que haya mayor capacidad asociativa, pero ha sido como muy poco, ¿no? Es como empiezan los procesos y luego como que se acaba. Pero movimientos sociales o acción colectiva desde abajo, yo creo que hay dos que tengo ahorita en la mente, ¿no? Los movimientos por los y las desaparecidas, ¿no? Que ese es como un movimiento que de madres y de padres que se aglutinan en varios colectivos. Creo que hay como 3 colectivos en el estado, en diferentes zonas, uno en Victoria, uno en el colectivo de San Fernando, hay uno en Matamoros,
que recuerdo en este momento, y las mujeres. Las mujeres, los colectivos de mujeres feministas que ahorita están agarrando como mucha fuerza. Y que lo interesante es que son mujeres jóvenes, más jóvenes que yo, estamos hablando de chavitas de 17, 18, 19, 20 años, universitarias que están agarrando muchísima fuerza, muchísimo empuje y que son las que están llevando la agenda, ¿no? La agenda en Reynosa, en Matamoros, que han puesto en jaque incluso a gobierno del Estado. Recuerdo el año pasado que salieron a marchar como 10 chicas, fue en agosto-septiembre, y luego inmediatamente hubo una mesa de trabajo de acuerdos donde estuvo la directora del Instituto de las Mujeres, donde estuvo la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobierno del Estado, estuvo la ombudsperson también de Tamaulipas, y donde se reunieron como a sentarse y decir, bueno, ¿cuáles son sus demandas, no? Que eso es algo inédito, o sea, haces una marcha de 10 niñas, de 10 chicas, de 10 mujeres, y luego sientas a gobierno para preguntarte qué quieres. O sea, a mí eso me parece fantástico, ¿no? Porque es capital político, porque es la posibilidad de movilizar y lo sientas, ¿no? Y de ahí, bueno, se articularon y agarraron fuerza. Yo lo veo eso como un gran avance y lo veo como un gran logro de las chicas. Claro. Que gracias pandemia lo tenemos diluido, ¿no? O sea, ahorita las chicas no se han podido otra vez articular, aunque se articulan por redes sociales y demás, pero ya no están en el escenario público. Pero a lo mejor también es cierto que la nueva normalidad nos va a llevar hacia allá, ¿no? Tamaulipas va hacia allá también, ¿no? La nueva normalidad y la política se va a dirimir en el espacio virtual, como se dirimen muchas de las cosas. Entonces sí es una cuestión muy en el Estado, así ha pasado siempre, ¿no? Recuerden que Tamaulipas no tuvo alternancia hasta el 2016, igual que Veracruz, ¿no? Acaban de cambiar del PRI al PAN. Sí. Aún y cuando hubo un asesinato de un candidato a gobernador en medio de la peor crisis de seguridad pública del Estado. Entonces, creo que es por ahí, por un lado, y por otro lado es que sí son muy conservadores. Sí hay un gran dejo de conservadurismo en el Estado. Creo que leía un documento de la OCDE, de la OCDE del Senado, me parece, que decía que a Tamaulipas le faltaban como 86 años para alcanzar el nivel de acceso a derechos que tenía la Ciudad de México, por ejemplo. ¿No? Bueno, a Chihuahua le faltan 100 años. Están peor. Sí, no estamos tan peor, ¿no? A Chihuahua le faltan 100 años, a Tamaulipas le faltan 86. Entonces, es como los dos. No es una represión, y aquí hay que dejarlo claro, no es una represión del garrote en sentido literal, ¿no? O sea, no es como que ves a los policías y te ven en una marcha y te van a madrear. No, aquí no se ve eso. Lo que pasa es que no salimos a la calle desde abajo, estamos hablando de movilizaciones desde abajo. Es como una sociedad política más que una sociedad civil. Y cuando me refiero a una sociedad política, me refiero a una sociedad que está acostumbrada a dirimir las cuestiones muy de vamos a sentarnos con los gobernantes para ver qué es lo que podemos conseguir. Que eso era mucho lo que sucedía, por ejemplo, en Veracruz, a poquito antes de la transición y demás, ¿no? Alberto Olvera, que es un académico veracruzano, dice eso de la sociedad veracruzana. Antes del 2007, 8, bueno, más bien 10, 11, donde empieza una construcción de una sociedad civil desde abajo, que justo también está impulsada por periodistas. Aquí todavía es como muy en ciernes, como muy apenas vamos como caminando. Digamos, si lo tuviéramos que hacer como una escalera, en primer lugar estaría Ciudad Juárez, ¿no? Chihuahua, con todo el capital de organizaciones de la sociedad civil, con el capital político que tiene, con la presencia que tiene, ¿no? Para poder movilizar. En medio, a lo mejor, no sé, no se me ocurre ahorita nadie, al Nuevo León quizás, ¿no? Ni siquiera Nuevo León. No sé, quizás... pensando Jalisco así rápido, ser, ¿no? Jalisco, y abajo un poco, pues sí, Oaxaca incluso, Oaxaca también tiene mucha movilización desde el medio, y sí, abajo pues sí está como Tamaulipas, ¿no? Bueno, la Ciudad de México es así como, mejor ni la contamos.
Oye, querida, pues se nos acabó el tiempo, pero... Espera, nada más, mi querido Eric. Espérame. Dice el Frente Feminista Tamaulipeco, tenemos un gobierno local que reprime la lucha social. Tienen ustedes ahí el caso de Susana Prieto Terrazas, que por cierto Susana estuvo en las últimas semanas en la Ciudad de México protestando y bueno, ahí la vimos. La red de mujeres de Tamaulipas es experto en hacer como que nada pasa y el comportamiento del gobierno desalienta la participación ciudadana. El Frente Feminista también dice, se movió a esa mesa, buscaron al frente, pero no se respetaron el acuerdo. Ale Estrega, la organización desde abajo en territorio la estamos haciendo las feministas. Y CICADES contra la violencia machista, el gobierno del estado solo utilizó a las feministas para lavarse la cara, en realidad nunca se respetaron los acuerdos y cacarearon muy bonito el hecho de que hubiera una reunión con las feministas. Y nos pregunta Victoria Guerrero, ¿cómo ha generado presión la frontera con Estados Unidos respecto al COVID? ¿Cómo ha respondido la población al flujo migrante que se ha quedado en Tamaulipas debido a la contingencia? Híjole, está muy bueno. Yo les tengo mucho respeto a mis compañeras feministas. La verdad es que tienen la razón. Lo que es cierto es que, a ver, yo estoy de acuerdo. Creo que la posición conservadora del gobierno de Tamaulipas no permite o no va a permitir muchos más avances en el acceso a ciertos derechos, pero sí hay una agenda respecto a otro derecho, ¿no? Y esto es normal en términos de política, ¿no? O sea, unos no ni de chiste y otros pues va a pasar, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Nunca en los próximos años no va a pasar ninguna reforma que despenalice del Código Penal el aborto. No va a pasar, ¿no? O sea, Tamaulipas tiene su Código Penal penalizado totalmente, ¿no? Y no va a pasar. No va a pasar porque hay un dejo de conservadurismo incluso de los partidos de izquierda, ¿no? Morena no va a apoyar en ningún sentido. Eso. ¿Qué pasa con los migrantes? Un dejo de xenofobia muy alto. Muy, muy alto. La gente, o bueno, incluso los gobiernos municipales, el gobierno del estado, no tienen una visión de respetar los derechos humanos de las personas en tránsito, ¿no? Más bien es cómo generamos que no se queden en el espacio, ¿no? Incluso muchas de las personas que viven en la frontera con las personas migrantes tampoco están como tan de acuerdo que estén o que se queden mientras están en los procesos de espera para trasladarse, ¿no? Para irse a Estados Unidos, bueno, que están en el proceso de espera para los procesos de refugio principalmente. Hay un proceso el año pasado que fue lo de las caravanas, comentarios xenofóbicos muy fuertes respecto a las personas en tránsito y las personas que se quedaban. Y con todo lo que eso acarrea, ¿no? En la frontera se encuentran organizaciones como Médicos Sin Fronteras que están haciendo como un trabajo ahorita de prevención en lugares que son, en asentamientos que son de refugio, literal, ¿no? Son campamentos de refugiados. Y con muy pocas medidas sanitarias, con condiciones bastante precarias también, y que eso pues tiene como sus implicaciones en muchos sentidos. El gobierno del estado ha generado muchas llamadas sobre la posibilidad de restringir el tránsito, ¿no? Restringir el tránsito de actividades no esenciales, de aquí para allá y de allá para acá. Creo que está cerrada la frontera. Bueno, no sé si pasa lo mismo que en Juárez, pero han llamado a que se restrinja totalmente. Pero eso tiene efectos directos en las ciudades fronterizas. O sea, las ciudades fronterizas tienen sus propias dinámicas. Las personas van y vienen. Las fronteras son así, son dinámicas, son fluidas. Y por mucho que Texas sea uno de los estados con más afluencia o con las tasas más altas de COVID, eso no quiere decir que se pueda restringir totalmente la movilidad, ¿no? Pero a eso se le está apostando.
Y yo creo que esa es una violación de derechos humanos. Incluso hay una violación de derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado porque nosotros tenemos toque de queda. A partir de las 10 de la noche ya no podemos salir de casa. Yo no sé la verdad si a partir de las 10 de la noche hay más virus o menos, o más movilidad o menos, pero de 10 de la noche a 5 de la mañana no podemos salir de casa. Entonces, eso es como un... escuchaba el otro día no recuerdo si a Daniel Vázquez, que decía, ¿cómo sabemos si estamos ante un gobierno autoritario? Bueno, ¿qué tanto utilizan, ante un gobierno autoritario frente al COVID? Bueno, ¿qué tanto utilizan al COVID de pretexto para restringir derechos, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento que habría que considerar. Y creo que sí es importante pensarlo como, no nada más en términos de la restricción de derechos, sino también de la capacidad que se tiene para acceder o no a ellos. Y yo creo que sí, en Tamaulipas tenemos una capacidad restringida para acceder a cierto tipo de derechos. Y si eres mujer joven, es mayor la capacidad restringida. Oye, querida, perdón que te haya interrumpido hace ratito y que no hayamos leído las preguntas, no era por eso, sino por extenderte una invitación para que tengamos más tiempo de hablar de todas estas cosas, porque en realidad creo que para media hora nos diste un panorama muy grande de todo lo que estaba pasando, pero creo que faltan más, nos quedamos con más preguntas, hay muchas cosas que la mayoría de personas desde aquí, desde el centro, no visualizamos de lo que está pasando en el norte del país, en las fronteras, y pues con algunos otros gobiernos que son como un poquito conservadores, y pues agradecidísimos que estés con nosotros, y pues no sé, programemos ahora pues para otra ocasión, y pues que la gente haga sus preguntas también, y pues encantadísimos. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada, muchas gracias. La verdad es que fue muy interesante platicar con ustedes. Creo que ya tenía una cuarentena que no pensaba ni platicaba. Oye, pues qué bueno, porque además nos enriqueces muchísimo con todo tu conocimiento y yo sí quedé impactada ahí con los temas de los datos que das en el retraso que tienen en cuestión de atención de derechos humanos, ¿no? Ese es un temazo. Yo creo que podemos hablar mucho de eso y hasta podemos hacer algo ahí también para Periodistas Unidos, George, Ale, ¿no? Sí. Desde luego. Y ahora que dijo esto de la teta, me acordé de una película de Bigger Luna que se llamaba así como La teta y la luna, una cosa. Pero es cierto, eso es importantísima, pero luego se vuelve algo terrible. Pero nos das un panorama, por lo menos a mí, que pude ir varias veces allá a Tamaulipas, a Ciudad Victoria, y bueno, y hasta estuve en Tampico con un amigo mío, escritor, el famosísimo Rayo McCoy, que tenía ahí relación con la quina y todas estas cosas, y pues era un Tamaulipas violento, pero muy bien. Había, por cierto, una cantina que estaba enfrente de un panteón, ahí en Tampico, que se decía, que tenía un letrero que decía, está uno mejor aquí que enfrente, y enfrente estaba el panteón. Entonces iba a esa cantina a emborracharse para estar mejor que enfrente. Pero sí, y la situación de Tamaulipas, un estado riquísimo en muchas cosas, y creo que se ha ido enriqueciendo con esto que tú dices de los movimientos, sobre todo de las mujeres, que son las que van a cambiar el mundo, sin duda. Lo digo yo como hombre, pero si las mujeres, que ya están muy activas en todas partes, no lo hacen, los hombres no lo vamos a hacer. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y yo encantada la próxima vez que ustedes quieran. Buenas noches, Macori, que descanses, gracias. Beso, bye. Gracias, bye.
Oiga, pues nos estuvieron viendo bastantes personas ahora en YouTube. Valeria Caballero Aguilar nos manda saludos y bueno, pues sí, pusieron sobre la ley Olimpia que también no pudo pasar allá y mandan muchas felicitaciones y saludos a Ana Cori. Y bueno, chicos, pues acuérdense de ponernos like en nuestras redes sociales. Ya tenemos en YouTube 188 seguidores, ayúdenos a llegar a los 200 y pues ahí también tenemos un botón para donaciones, dónenos y nos vemos el día de mañana. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, cuídense, no salgan si no es necesario.